¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geodésica. El día de hoy estará acompañándonos el ingeniero Francisco Pérez. Él es un empresario mexicano que tiene una muy interesante historia de vida. Si quieres conocerla, quédate con nosotros. Todo lo que una persona se proponga hacer, lo puede lograr hacer. Yo creo que solamente hay que separar un poco. Decimos hay que soñar y los sueños se vuelven realidad, pero hay que soñar cosas reales. Porque soñamos en los resultados, ¿no? Quisiera estar en un yate y no volver a trabajar. No, esos son beneficios que un día te tienes que ganar, pero un sueño real es lo que realmente quieres hacer, quieres construir. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo que te hayas dado una vuelta por acá. ¿Cómo te ha ido en este 2020? Dani, primero agradecerte la invitación. No, al contrario. De verdad es un gusto para mí la vueltecita. El poder participar y pues externar cosas que pienso, ¿no? Y del 2020, bueno, pues mira, afortunadamente estamos bien, la familia está bien. Sí, gracias a Dios. Seguimos hacia adelante y eso es lo más importante. Ahorita yo creo que no es cuestión de cuán adelante, sino de mantenerse. Okay. Y sobre todo la salud, no hay que perder de vista el hecho de que es lo más importante que tenemos. Sí, el estar bien, el estar unidos y el estar con mucha salud. Y por lo demás, no, yo no me quejo del 2020, sí son tiempos muy extraños, pero la verdad es de que, pues desafortunadamente sí he visto gente cercana que ya no está con nosotros, sí. Y se preocupa uno, por lo menos nos hace sentir que esto pues es un tiempo difícil y es un tiempo muy diferente, inédito, y que el hecho de estar y de seguir pues es una gran bendición. Sí, nos tienen que mantener unidos. Recuerdo que me decías que te daba como esta sensación de que el tiempo no sabía si estaba pasando demasiado rápido o demasiado lento. ¿Sigues teniendo como esta sensación? Sí. ¿O ya sientes que te adaptaste un poquito más? No, yo sigo teniendo esta sensación porque de repente veo que el año ya se está terminando. Y digo, bueno, ojalá el 21, como siempre es un parteaguas la fecha, ojalá el 21 traiga unos tiempos diferentes. Yo creo que todavía se va a prolongar esto hasta cierta parte del 21, sí. Pero a veces sigo pidiendo información y me dicen, oye, me la pediste hace 15 días, pues es que siento que fue hace como 3 meses, ¿no? Sí. Entonces, sigo sintiendo que el tiempo va como ralentizado, como muy lento. O ya va a terminar el año y también empezamos, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo va? Y así, ¿vamos a cerrar bien o no? Esa sensación y pues ya estamos a la vuelta de la esquina para que cierre, pero todo eso nos hace como si estuviéramos a mitad de año quizá, ¿no? Ajá, exacto. Así como que da esa sensación. Sí, el tiempo se ha vuelto muy extraño, esa es la verdad. Sí. Muy Oye, extraño. Y para las personas que todavía no te conocen, ¿quién es Francisco Pérez? Si nos puedes contar un poquito de dónde vienes, si pudieras remontarte, por ahí cuando hicimos el contacto te mandé por ahí una información. Uh-huh. Y cuando hago estos contactos, lo que les pongo es, imagínate que te subes al DeLorean, al carro de Volver al Futuro, ¿no? Uh-huh. Y le puedes poner ahí la fecha en el que tú, no sé, empezaste a tener conciencia, 3, 4 años quizá, y pudieras regresar a ese tiempo. ¿Qué narrativa nos tendrías? ¿Qué es lo que ves en aquel momento que tú recuerdes? Mira, es muy interesante el ejercicio porque yo recuerdo, yo viví muchos años en una escuela, mis papás eran conserjes, cuidaban la escuela, la limpiaban, la limpiábamos, trabajábamos ahí junto con ellos, mi hermano José Antonio y yo. Y yo recuerdo pues desde que estábamos muy chicos que participábamos en esta dinámica. Y yo recuerdo que a mí una de las primeras cosas que me hubiera gustado tener era un camión. Yo veía pasar los camiones ahí en la escuela y yo pensaba en tener un camión para llevarme a pasear a mi familia. Entonces, como que desde entonces siempre he querido tener algo que nos mantenga unidos, ¿no? Hacer algo de ese tipo. Yo tuve una infancia, la verdad, muy feliz. Eran tiempos muy diferentes. Yo no sé si ahora los chicos se conformen con poco. Yo creo que tenemos que adaptarnos a todo, pero tuve una infancia muy feliz porque tuve muchos amigos, jugábamos libres en la calle, salíamos solos, no teníamos tanta inseguridad. Y los mejores distractores que teníamos era la compañía de los demás. No era un mundo como ahora en que está uno más encerrado y se comunica uno a través de tanto medio virtual que hay.
pero que nos mantiene aislados de alguna manera. En aquel tiempo no, como que era una comunicación completamente diferente. Muy cercana. Muy cercana. Uh-huh. Y yo recuerdo pues que siempre fui un muchacho muy tímido, temeroso, es la realidad, y que de alguna manera pues me refugiaba en la escuela porque me gustaba y me sentía muy seguro, además de que ahí vivía. ¿Identificabas, el porqué de esta inseguridad? ¿O no sabías? Solamente era como algo que tú traías, pero ni siquiera sabías el porqué. No, nunca he sabido por qué. Okay. La verdad es que yo me sentía, y sí recuerdo ahora, y sentía temor de, pues no sé, de la gente, temor de hablar, temor de muchas cosas. Okay. Y donde yo me sentía muy a gusto era en la escuela. Ahí vivía con mis papás, yo conviví mucho con ellos, tuve esa buena fortuna, porque como trabajaban en el lugar donde yo estudiaba, sí, pues a cada rato nos veíamos, ¿no? Hasta la hora del recreo. Y toda esta inseguridad se me fue quitando pues hasta como por ahí de los 18, 20 años. Okay. Pero esto no hace que mi infancia haya sido triste o mala, porque también tuve muchos amigos muy cercanos, y supe de alguna manera sortear los conflictos que tiene uno en esos tiempos, que es uno adolescente, preadolescente, porque estas situaciones del bullying yo creo que siempre han existido, sí, pero las llevábamos de una manera diferente. Y yo recuerdo también que mis papás no eran de esas personas sobreprotectoras, por lo menos yo no lo sentía así, porque a mí me dijeron, sabes que tú tienes que arreglar tus broncas, a mí no me metas, ¿no? Entonces, de alguna manera aprendes a ir saliendo, a pesar de los temores, de ir saliendo adelante tú solo. También recuerdo que cuando iba en la primaria, sí dependía mucho de la protección de mi hermano y de mi prima María Eugenia, porque pues ellos eran los que le brincaban cuando me veían llorar por ahí a cada rato y entonces me defendían de las ¿Iban en la misma escuela? Íbamos en la misma escuela. Okay. Fueron 2 o 3 años que fuimos en la misma escuela y ya después fui yo solo porque pues ellos por la edad pues iban saliendo, ¿no? Ya. Pero ahí es donde tienes que ir saliendo adelante tú solo. Pero sí veo una gran diferencia entre aquellos tiempos y estos. A mí me fascinan estos tiempos porque de verdad es un mundo increíble. Pero a veces como que sí añoro y me hubiera gustado que los chavos de ahora hubieran vivido como nosotros vivimos en aquel tiempo. ¿Y cuál sería, por ejemplo, hablando de eso, algo que tú podrías compartirle a esos chavos que quizá ahorita nos estén escuchando, nos estén viendo, de cuáles son las cosas que te hubiera gustado que ellos vivieran? Ya nos contaste la cercanía, a lo mejor esa parte de tener amigos como con un poco más de contacto, el también estar liberados un poco de la presión de la tecnología, ¿no? Para poder tener relaciones interpersonales más cercanas. Pero yo creo que todo esto también va creando como una transformación para las decisiones que tú vas tomando y que te llevaron en una vida adulta a determinado lugar. ¿Qué son estas cosas que tú ya no percibes, por ejemplo, en tus hijos o en los chavos cercanos con los que convives, que en aquel tiempo sí, adicional a esto que nos acabas de comentar? Fíjate que yo pienso, sobre todo la amistad, la cercanía con los cuates, te hace ver el mundo de una manera diferente y te hace valorarlos, ¿no? Yo te repito que sí, yo fui afortunado porque tuve, pues a lo mejor no muchos amigos, pero muy buenos amigos con los cuales yo siempre conviví, siempre jugué con ellos y crecí con ellos. Y yo creo que es un poco lo que hace falta, esa convivencia. Ahora yo veo como que somos muy lejanos. Okay. Y no dudo que tengan amigos todos los jóvenes, ¿no? Siempre es muy importante. Pero yo creo que sí es una amistad diferente la que crea el contacto cercano que la que ahora crea el que nos veamos por una videollamada, sí, o que juguemos a través del Xbox, unos en un lugar y otros en otro y nos llevamos a todo dar. Pero yo creo que falta un poco más de esa intimidad. Okay, de Definitivamente yo creo que sí necesitaban trabajar un poquito más ellos en buscar esa intimidad. Y también otra cosa que yo veo diferente, yo no sé si pues a lo mejor es el mundo en el que yo vivo y pienso que todos son así, pero yo creo que ahora los papás y los hijos vivimos un poco más separados. También. Y antes había más esa comunicación porque pues había una tele en la casa y todos la teníamos que compartir, y ahora es fácilmente que cada quien tenga 1 o 2 distractores, no forzosamente una televisión, y cada quien se encierra en su mundo. Y entonces ya no hay tanta comunicación entre padres e hijos, y yo creo que sí se dificulta el transmitir esas experiencias que uno tuvo a las nuevas generaciones. Y tendrán que experimentarlas seguramente, pero
pero se rompe un poquito esa coyuntura, ¿no? Y con esto de la pandemia, ¿hubo un poquito de regresar a eso? ¿O a pesar de la pandemia tú percibes que ya estamos tan inmersos con ese mindset tecnológico, hablando del chip que traemos ya en la mente, como para decir, a pesar de que nos tocó ahora de manera forzosa estar más unidos, aún así seguimos estando distantes? No, ¿Sí? fíjate que yo creo que sí es una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, Uh-huh. que tuvimos que convivir nuevamente de una manera más cercana, por lo menos con la familia, con el núcleo familiar. Ojalá todo mundo haya tenido esa posibilidad, porque juzgamos siempre el mundo y opinamos en función de lo que nosotros vivimos, pero debemos recordar pues que cada persona, cada hogar, cada familia es una forma diferente de pensar y de convivir, pero por lo menos en la gente que yo tengo cercana sí creo que es algo de lo bueno que ha dejado la pandemia. Yo creo que también ahí podemos sacar cosas positivas, ¿no? Porque es muy extraño salir y ver la ciudad sola en el momento en que todos estábamos recluidos. Uh-huh. Ahora ya estamos retomando actividades, hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero aparte de de tratar de fomentar ese núcleo familiar, de convivir un poco más, yo creo que también el hecho de que nosotros veamos cómo nuestros hijos se esfuerzan por llevar clases en línea, ellos también ven cómo nos esforzamos por llevar un home office que resulta diferente a cuando salías y no sabían si realmente ibas a trabajar o quién sabe dónde estaba el papá o nosotros dónde estaban los hijos, ¿no? Entonces como que sí hemos aprendido a revalorar el esfuerzo que cada uno hacemos para seguir en ese núcleo que hemos formado. De acuerdo. Retomando un poquito y regresando a cuando eras estudiante y todo esto que nos estabas contando, soy convencido de que nosotros somos un cúmulo de las decisiones que tomamos, ¿no? Somos ese resultado. ¿Cuál fue la primera decisión importante que tú recuerdas que tomaste como para ir encaminando hacia algún lado de tu vida? Porque yo creo que llega un momento, una disyuntiva entre estudiar y no estudiar, o entre entrar o estar en la escuela, pero decir voy a entrar o no voy a entrar a clase. Yo creo que en algún momento se presenta, ¿no? Sí, y tienes que tomar una decisión. A lo mejor no tomas de inicio la correcta, pero retomas el camino, ¿no? Hacia adelante. ¿Cuál sería no a lo mejor la decisión, sino estas decisiones que te fueron llevando a lo que ahorita tú, si empiezas a hacer esta remembranza, dices, yo creo que esta serie de decisiones me han llevado a posicionarme donde hoy estoy? Mira, para mí hubo algunos hechos importantes, a lo mejor juntos de alguna manera. Yo decía que yo encontraba un refugio en la escuela, porque me sentía muy a gusto yo en mis clases, haciendo mis tareas, sintiendo pues que iba avanzando, porque muchas veces yo pensaba es lo único que sé hacer. Yo tuve un maestro en tercero de secundaria, el maestro Benjamín Robles, que me daba orientación vocacional y nos hizo muchos exámenes, muchos estudios. Desde la primaria, mi maestra de sexto año, la maestra Inés, me decía, oye Francisco, métete a estudiar contaduría porque eres muy bueno para los números. Y sí, yo recuerdo que lo que más me gustaba era estar haciendo multiplicaciones, sumas, restas, todo, los perímetros y cosas de ese tipo. Pero cuando ella me lo decía, yo no tenía ni la menor idea de qué era ser contador. Uh-huh. Cuando llego a la secundaria y voy en tercer año, el maestro Benjamín Robles nos hizo muchos exámenes, ahora sé que son psicométricos y de aptitudes y cosas de este tipo, que finalmente era la materia, orientación vocacional. Y al final, él nos dio los resultados a cada uno, o sea, éramos un montón de chavos que estudiábamos en la secundaria, pero el cuate de verdad muy responsable. Yo recuerdo que nos fue tomando a cada uno después de aplicarnos los exámenes en global en el grupo, nos fue tomando a cada uno con los resultados y nos sugería él qué hacer. Y entonces a mí me recuerdo claramente que me dice, oye tocayo, porque yo soy Robles también, me decía, oye tocayo, dice, pues tú lo tienes muy clavado, o estudias contador o estudias ingeniería mecánica. Y yo seguía sin saber qué era el contador y qué era la ingeniería mecánica. Pero me quedó muy claro que tenía yo que hacer eso. Entonces había una escuela cercana ahí a la secundaria donde
enseñaban mecánica automotriz, desarmaban los motores y todo y cuando yo pasaba veía y me llamaba mucho la atención. Entonces para mí eso era lo que me estaba él recomendando y fui a pedir informes a la escuela para estudiar mecánica automotriz. No era ingeniería mecánica, pero la verdad te digo, yo no sabía ni qué. Y un compañero, ahí es donde yo me refiero a la amistad que haces y que se vuelve muy cercana. Un compañero, Calzada se apellidaba, me dice, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, no, yo me voy a meter ahí a la escuela para desarmar motores. Y me dice, no, tú vas muy bien académicamente, yo debo varias materias, yo me podría meter ahí me esperan a la inscripción cuando yo quiera. Tú estudia ingeniería. Y él fue el que me hizo, dije, bueno, ¿qué es la ingeniería? ¿No? Y es ahí donde yo decido hacer mi examen para ingresar a la vocacional 2. Pero si no hubiera escuchado y si él no me hubiera dado la recomendación, a pesar de la recomendación de mis maestros, yo no tenía claro qué quería hacer. Para mí ese es un parteaguas porque yo hubiera tomado un camino completamente diferente. Completamente diferente. O sea, fue un tema que en su momento a lo mejor era como casualidad y ahorita te das cuenta que no. Que no, exactamente. Que no era una casualidad, estaba escrito, que trazado, lo que sea, pero sabía que te tenías que ir por ese camino. Ir a la vocacional es como ahora decir voy a la prepa y a lo mejor la decisión que tú ibas a tomar era como voy a estudiar una carrera técnica. La carrera, sí era una carrera técnica, pero todavía existen, son las escuelas de artes y oficios, que es la EDAYO. Yo me iba a meter a una de esas, una carrera técnica corta de 1 o 2 años. Y te puedo decir otra cosa, me hubiera gustado mucho porque me sigue gustando el asunto de los motores y todo ese asunto de desarmar los fierros. Pero sí es muy diferente, obviamente, entrar a estudiar una licenciatura, una carrera profesional que una carrera técnica. Después, otra parte, si me permites adelante. Sí. En otras decisiones de este tipo. Cuando yo estuve en la vocacional, me empezó a gustar mucho. O sea, yo venía estudiando y me gustaba porque yo sentía un reconocimiento por parte de mis papás, que ellos siempre fueron muy secos. Ellos nunca celebramos que te haya ido bien o bravo porque sacaste buenas calificaciones. No, ellos siempre fueron muy, muy estándar, muy secos, sobre todo mi papá. Pero yo sentía que ellos se sentían muy a gusto con mi desarrollo y me sentía muy protegido. Yo creo que eso era una parte muy importante. Pero cuando ya empiezo a ir a la vocacional y empiezo a entender un poquito más de lo que se trata, me empiezo a enamorar del asunto. Esa es la verdad, me empezó a gustar, ya no por darle gusto a otras personas, sino porque yo sentía el llenar ese hueco de preguntas que yo me hacía de las cosas que veía y empezar a encontrar respuestas. Yo sé que en la vocacional y la preparatoria sigue siendo una especie de tronco común donde ves la física, las matemáticas de manera general y no hay una respuesta específica, pero yo sí empezaba a encontrar algunas respuestas que yo me hacía personalmente y que ahí iba encontrando ese camino. Pero cuando entro a la ESIME, a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, me encuentro con que casi no había clases. Estaba todo el calendario hecho, pero había una gran ausencia de profesores. Entonces, pues de las 6, 7 materias que llevábamos a diario, pues recibíamos 2 o 3 y los otros maestros pues no iban. Desaparecían. Y eso a mí me frustraba mucho porque como yo empezaba a encontrar respuestas, pues llegaba ahí y no las encontraba. Y entonces empecé a buscar la posibilidad de irme a arquitectura porque en la vocacional con las materias de dibujo me interesó mucho la cuestión de la arquitectura e investigué cómo irme a la ESIA, pero la ESIA sigue estando en Tecamachalco y para mí resultaba una tortura ir a Tecamachalco porque teníamos que caminar kilómetros y kilómetros y la verdad es de que yo decía no voy a llegar, o sea, empezaba yo a valorar de que me gustaba, pero me era muy difícil el asistir ahora yo a las clases y desistí la arquitectura.
Después intenté ser ingeniero industrial, pero la escuela del Poli de ingeniería industrial estaba hasta Culhuacán. Y no, pues estaba peor. Entonces decidí quedarme en ESIME, pero ahí sí fue más que nada por la circunstancia del transporte. Okay. Afortunadamente en la ESIME solamente fue el primero y segundo semestre, sobre todo el primer semestre. Muchos desertaron, yo tuve la buena fortuna de seguir ahí. Y a partir de ahí, de verdad, el Politécnico se volvió mi alma mater. Yo encontraba todas las respuestas que buscaba, tuve excelentes profesores, cosas particulares que uno preguntaba se las resolvían y me enamoré de la ingeniería mecánica. Yo no sabía realmente en qué iba a trabajar al final porque empecé a ver que era un universo muy amplio, pero cualquiera de las áreas que hubiera tomado me gustaban mucho. A mí sobre todo me gustaba mucho cuando llevaba lo de las máquinas térmicas, todas las transferencias de calor, el funcionamiento de los motores, volvemos ahora, pero ya no en el momento físico, sino en la forma en que trabajan desde la teoría, todos los ciclos. Okay. Entonces eso me enamoró y me marcó y me seguí por ese camino. Ahora haciendo nuevamente una comparativa con Eloy, hemos platicado fuera de cámara en alguna ocasión y me has comentado, oye, es que no creo que la educación de hoy en día sea igual a la de antes. O sea, yo también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que antes como que se enseñaba de una forma distinta, pero yo la entiendo como que me quieres decir, se enseñaba mejor. ¿Es así? ¿Sí? ¿Tú lo ves así? Yo tengo ¿todavía? Esa percepción entre la primaria y la secundaria. Yo creo, porque también he tenido contacto, mira, como yo viví en una escuela, a mí mis papás querían que fuera maestro. Entonces, dentro de las primeras cosas con las que yo pude obtener un ingreso era ayudándole a otros muchachos. Yo cuando ya iba en la vocacional, una de las profesoras que trabajaba ahí donde nosotros vivíamos decía, oye, pues hay que dar cursos de regularización, ¿no te interesaría? Pues tú tienes pues ya la capacidad, ¿no? Yo ya iba en cuarto, quinto semestre de vocacional. Dice, ¿podrías ayudar a otros muchachos a darlo? Y empecé a hacer este tipo de cursos y ayudar a los chicos a hacer la tarea. Y yo me ganaba un dinerito, pero me gustaba mucho. En aquel tiempo que yo hacía esto, la educación era muy similar a la que yo había recibido. Pero eso hizo que siempre he volteado hacia atrás, siempre, perdón por el pleonasmo, pero bueno, siempre he regresado y con mis hijos, con mis sobrinos, oye, ¿y ahora cómo le haces? O me preguntan, tío, ¿cómo resuelves esto? Y he visto cómo ha cambiado la educación. Y ahora yo encuentro o he encontrado en los libros de texto de primaria, en los de secundaria, que incluso la redacción de los problemas no sabes qué te preguntan. Okay. Y entonces, si tú ya eres una persona adulta con cierta preparación y no puedes resolver el problema del chavo de primaria o de secundaria porque dices, oye, faltan datos, oye, no sé específicamente qué te está pidiendo, pues imagínate ellos que apenas lo están practicando. Oh. En alguna ocasión vi un problema porque tendrá cuestión de unos 3 años. Encontré una persona, amigo de la infancia, y me dice, oye, ¿qué crees que tiene un montón de broncas mi hijo? Va en la secundaria, ¿por qué no le echas una revisada? Dale una leccioncita de las matemáticas. Te digo que siempre me ha gustado, ¿no? Digo, de manera informal. No, pues órale, pues nos tomamos un café y lo veo. Pero el problema, de verdad, era un problema sin solución. Y yo le dije, mira, pues a lo mejor yo soy el incompetente, ¿por qué no le preguntas? O yo le mando una notita al maestro y le digo que nos disculpe, que ya le buscamos por todos lados y no encontramos la solución y que él nos la dé. Fue la última vez que asesoré a alguien porque lo agarraron de bajada, no le dieron la solución y ya le fue como en feria porque iba contra el maestro. Entonces yo también veo eso, ¿no? Antes como que los maestros se preocupaban y decían, bueno, de hecho lo acabo de decir, hacía preguntas y los maestros te contestaban específicamente, aunque estuviera un poco fuera de lo que estuvieras viendo en el curso. Pero acá el maestro incluso se molestó porque parecía como si lo estuviéramos evidenciando, cuando en realidad yo también buscaba una respuesta. Sí, claro. También he tenido contacto con gente, por ejemplo, que va en el CCH o gente que va en la preparatoria
Y considero que ahí se han mantenido los estándares, considero que sigue habiendo muy buen nivel. El problema es de que como los muchachos vienen con muchas deficiencias desde primaria y secundaria, cuesta más trabajo y a lo mejor por eso pues hay más deserción, porque ellos mismos se frustran. Pero yo creo que a nivel medio y nivel licenciatura, yo creo que estamos en un muy buen nivel todavía. Ok. ¿Y qué pasa cuando tú decides continuar en la carrera de ingeniería mecánica y terminas por fin? Digo por fin porque estamos hablando, ¿no? Desde que estabas en la escuela, que vives con tus papás. Entonces, este trayecto me imagino que fue complicado, fue muy largo y yo creo que es una gran satisfacción, ¿no? En el momento que tú te puedes graduar. ¿Qué reacciones hay de tu familia, de tu papá, por ejemplo? ¿Recuerdas el momento en que pasó? Mira, de mi papá no, porque mi papá se fue antes de que terminara. Pero de mi mamá sí. Mi mamá pues, estaba muy contenta. Ya mi hermano también había salido como ingeniero electricista. Entonces ya no fui yo el primero, ya traía a mi mamá esa experiencia de alguna manera. A él sí lo vio mi papá terminar. Pero para mi mamá era como que nunca tuvo la conciencia, la verdad. Y digo, no la culpo, mi mamá no cursó ni la primaria. Entonces ella ya de alguna manera también lo que quería era que yo ya saliera a trabajar, que fuera independiente, que... ¿Y para ti? Que fuera. ¿Qué fue? Para mí fue un momento, honestamente, de mucho estrés. Como yo te decía, mis papás no tuvieron una educación ni siquiera primaria. Entonces, tuve apoyo de ellos en todos los sentidos familiares. Yo me siento que fui a lo mejor el hijo más querido, que me perdonen mis hermanos. Como fui el menor, a lo mejor por eso lo pienso. Pero no tuve yo el apoyo de ellos de decir, ya eres capaz de hacer esto. Entonces yo solito tenía que ir descubriendo. Y yo me sentía muy capaz en todo lo que hacía en la escuela, pero en el momento de transportarlo a la realidad de un empleo, honestamente yo tenía mucho temor, yo tenía mucho miedo. De hecho, yo quería seguirme estudiando y siempre lo pensé, que si yo hubiera tenido la oportunidad de seguir estudiando en lugar de irme a trabajar, yo me hubiera seguido estudiando. Entonces, yo cuando termino la escuela, yo ya venía de hacer un trabajo, yo ya trabajaba. Un compañero de la misma escuela me dice, oye, ¿por qué no? Iba en séptimo semestre, perdón. Y me dice, oye, hay una vacante en el lugar donde yo trabajo, ¿por qué no vas? Y sí, me llevaron como supervisor de unas máquinas herramientas que eran como 4 o 5 tornitos y una máquina que le ponía hule a la tela. Y él me hizo pues el favor de recomendarme ahí con las personas con las que él trabajaba. Me hicieron un examen y pues me quedé. No fue cosa del otro mundo, realmente no fue tanto un examen, sino ver si no estaba yo loco, yo creo, nada más, y que tuviera ganas de trabajar. Sí. Y así fue como empecé a trabajar. A mí me sirvió mucho ese trabajo porque empecé a descubrir cosas que yo no conocía de mí. Parte de lo que decía, que yo no tenía un asesoramiento de decir, oye, tú puedes hacer esto, eres capaz de aquello, veo estas aptitudes en ti. No, simplemente pues yo siempre iba a la escuela y hacía lo que tenía que hacer. Y cuando yo empiezo a trabajar, primero encuentro que tengo una responsabilidad, porque yo tenía que cerrar el taller. Y el taller lo tenía que cerrar a las 10 de la noche. Y encuentro que hay una responsabilidad porque tengo que cumplir con ese horario, pero también con cumplir una producción, porque nos dejaban, oye, deben tener tantas piezas terminadas y la gente tiene que hacer esto y aquello. Y pues empiezo a descubrir los temores que yo tenía, ¿no? Porque el maestro tornero, que pues es un experto en el manejo del torno, de repente te ve pasar por ahí tú supervisándolo y te dice, oiga, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y tú dices, ay, pues usted es el experto, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que debes buscar respuestas no forzosamente escolares, de que tengas que dar a qué velocidad o qué cantidad de corte, porque son parámetros completamente diferentes, sino que tienes que ir haciendo equipo con la gente y vas dándote cuenta de que tengas o no aptitudes, tú eres el líder de ese equipo.
Y son de las cosas que no yo había aprendido. No se aprenden en la escuela, ¿no? Sí. Las empezaste a descubrir a partir del trabajo. Exacto, las empecé a descubrir a partir de ahí y empiezas a descubrir eso, que puedes tener esas aptitudes. Y entonces yo lo que empecé a hacer para no tener ese tipo de enfrentamientos fue empezar a reconocer a la gente y decirle, ¿sabe qué, maestro? Pues la verdad yo nunca he manejado un torno, ser honesto. Yo estoy aquí pues para supervisar que usted entregue este trabajo, que las cosas vayan fluyendo, que usted tenga lo necesario, pero el experto es usted. ¿Por qué mejor no me enseña? Y yo creo que ese reconocimiento básico de ser honesto y de reconocer que las demás personas también tienen un conocimiento y que es profesional a pesar de no haber ido a una escuela superior, empieza a hacer que hagas empatía con la gente y que vayas haciendo equipo. Okay. Ya después tú vas viendo también las necesidades de la gente y pues bueno, nosotros entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche y no había horario de comida, no había hora de comida. Y igual que a ellos, pues te da hambre. Y entonces no, pues yo a las 8 de la noche salía por las quesadillas y obviamente tampoco mi sueldo alcanzaba como para comprar para todos, pero llegaba con las 2, 3 quesadillas y empezaba a ofrecerles a la gente, oye, pues échale una mordida, y la gente aceptaba con todo gusto, pues todos, sí, claro, todos con hambre del mismo sí. pie, ¿no? Y eso empieza a hacer que hagas equipo, y ya después empieza a haber otro tipo de interrelación, porque ellos mismos me decían, oiga, ingeniero, ¿y si cumplimos la cuota, nos podemos ir cuando terminemos? Vamos a ver a qué horas terminamos, ¿no? Porque tampoco puedes aventarte y que terminen a las 6 de la tarde y ahora cómo les cumplo. Sí. Y además, pues de que la producción pues debe estar bien hecha. No se trata solamente de cumplir una cuota, pero te vas dando cuenta que se puede hacer más eficiente el trabajo y que depende de nosotros, del equipo, de ellos y de nosotros. Y yo les decía, sí, pero ¿sabes qué? No puedo irnos antes de las 8:30, o sea, antes de las 8. Pero sí necesitamos terminar a la hora que terminen. Si quieren, vamos por las quesadillas o platicamos de fútbol o hacemos otra cosa en lo que revisamos que todo esté bien y que todos hayamos terminado, porque a lo mejor usted, maestro, es muy hábil y usted termina y no lo puedo dejar ir y que el otro se moleste porque pues él es menos hábil y no termina. Mejor vemos cómo entre todos apoyamos al que es menos hábil para que vaya creciendo. ¿Y qué crees? Que eso forma una gran dinámica entre personas y una gran dinámica de aportación, porque sí había gente que apenas empezaba a manejar el torno, que no le quedaba la pieza, que no sabía, y entonces los otros maestros ya más experimentados con tal, ¿sabes qué? Con tal de salir antes, órale, te enseño. Exacto. Y sí, a las 8 de la noche ya estábamos cotorreando sobre el partido del día de mañana o del día anterior, lo que teníamos que hacer. Y a las 8:30, 9 de la noche cerrábamos el taller con todo terminado. Afortunadamente, yo como responsable nunca tuve una supervisión que llegara a ver si cerraba a las 10 de la noche. Y tampoco tuve reclamos de calidad. Por el contrario, me decían, oye, están trabajando muy bien. Y era mi gran secreto. Yo no les decía que cerrábamos antes, ¿no? Sí, pero cumplías, ¿no? Con las actividades que se te delegaban. Cumplíamos y me sentía yo muy satisfecho. Empiezas a descubrir, te digo, esa satisfacción adicional, perder el miedo a ese trabajo que no sabías hacer y encontrar nuevos caminos de cómo te vas a relacionar con la gente y de cómo puedes lograr esos objetivos. Claro. Ya cuando iba yo para el 9º semestre, afortunadamente, y ahorita digo por qué afortunadamente, cambiaron de locación el taller y ya no me fue posible llegar yo a la hora de entrada y me quedaba muy lejos también para la hora de salida, porque yo vivía hasta Nicolás Romero y llegaba a las 11 de la noche. Okay. Entonces yo me daba mis tiempos pues, para hacer las tareas, porque sí nos dejaban muchos proyectos ya en la profesional, pero definitivamente pues no era el mismo tiempo que cuando no trabajas. Sí. Es un esfuerzo doble. La verdad yo valoro mucho y veo ese esfuerzo que mucha gente hace de llevar una escuela profesional y de trabajar, que sí es necesario, pero sí se esfuerza uno pues bastante más. Entonces, casi empezando el 9º semestre, el taller se cambió y yo tuve que dejar el trabajo, pero no perdí el tiempo porque volví a enfocarme en la escuela y volvió a crecer mi aprovechamiento, porque sí, mis calificaciones iban un poquito a la baja por
no hacía todos los proyectos, no hacía las tareas completas. Estaba sirviendo a dos amos, ¿no? No practicaba lo que yo estaba acostumbrado a practicar, porque para mí una de las claves es la práctica. Tienes que practicar, ¿no? Entonces, cuando termino yo la carrera de ingeniería mecánica, yo no quiero dejar para después mi titulación. Yo tenía temor y digo temor por decir una palabra, ¿no? Porque no vivía angustiado por eso, pero yo veía que mucha gente no se titulaba y los maestros nos insistían, titúlense, si no, pues son ingenieros, dice él. Pues dice él que es ingeniero, ¿no? Sí. Entonces, se abrió un seminario de titulación, era una nueva modalidad en la ESIME para lograr la titulación. Uh-huh. Inmediatamente me metí yo ahí porque al final de cuentas este seminario pues era el seguir yendo a la escuela. Entonces, en una de esas sesiones, el ingeniero José Luis Cabral comenta que hay unas vacantes en Consorcio Industrial y que quien no tenga trabajo pues puede ir a hacer solicitud. Y obviamente yo era uno de esos que había metido 200 currículums y que ninguno me habían hablado, porque eso sí, desde que yo salí, es más, desde que dejé el taller, yo no tenía la conciencia de que mis calificaciones iban a la baja. Yo tenía conciencia de que ya tenía pues un recurso mío para el camión, para comerme una torta, para no estar fastidiando en mi casa de alguna manera. Entonces empecé a meter currículums, pero la verdad es que de ningún lado me hablaron. Esa es una realidad. Entonces, cuando el ingeniero Cabral nos dice que hay esas vacantes, inmediatamente me lanzo yo a Consorcio Industrial y, oh sorpresa, pues cuando llego hay 10, 15 compañeros del seminario de titulación, pues haciendo examen. Haciendo examen. Yo venía con un compañero desde la vocacional, el ingeniero Jesús Zárate. A él lo conocí en la vocacional y desde la vocacional fuimos amigos. Saludos al ingeniero Zárate. Saludos al ingeniero Zárate, que ojalá esté muy bien también de salud de él y que sus proyectos vayan adelante. Y nos volvimos muy buenos amigos junto con otros grandes compañeros que marcaron mi vida, como el ingeniero Gildardo San Martín, un súper amigo de verdad. Recibí muchos consejos de él. Él era un líder, San Martín. Y entonces él me decía, no, es que tienes que hacer esto, ponte. ¿Qué tipo de líder era? Él nos organizaba. Formábamos equipos de trabajo para hacer los proyectos y él era el de la batuta. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y si fulano no termina, tú entras y le ayudas. Oye, pero yo ya hice mucho trabajo. No, pero tú eres el que sabe, tiene que hacerlo. Y ¿Ese es el liderazgo que más te gusta? Sí, me gusta mucho ese tipo de liderazgo porque él participaba, no era del líder de que repartía el trabajo y háganse bolas, no, él participaba, él también se asignaba funciones y se daba la tarea incluso de revisar, ¿no? Porque él conformaba al final el trabajo y lo presentábamos. Okay. Y era un tipo muy agradable, de verdad, de una personalidad muy, muy asertiva. Además de que no sabes cuántos desayunos le debo, porque siempre me llevó a desayunar desinteresadamente. Me daba aventón hasta mi casa, Nicolás Romero, mi amigo San Martín. Tengo muy, 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 muy gratos recuerdos de él. Qué padre. Entonces, cuando hacemos el examen, retomando nuevamente lo de Consorcio Industrial, afortunadamente pues nos quedamos Zárate y yo. Y la verdad, pues sí, se dieron cuenta también ahí en Consorcio, porque nos sentamos juntos y pues teníamos experiencia de la escuela, a ver, pásame esta y cómo quedó aquello. Y entonces nos llamaron a nosotros dos, a Jesús y a mí, y nos dicen, pues queremos ver quién le copió a quién. Ustedes son los que sacaron, bueno, los que ¿Mejor calificación? Sí, son los candidatos a quedarse con el puesto, pero no sabemos con cuál, pues porque no sabemos quién le copió a quién. Y entonces ahora nos aplican otro examen, pero ahora él en un cubículo y yo en otro. Y el examen pues ya era parte del trabajo que íbamos a hacer. Nos dieron un plano de un recipiente sujeto a presión y teníamos que sacar la lista de materiales, los pesos, los kilogramos y todo ese asunto para poder hacer la estimación, el costo del equipo. La verdad es que yo creo que Jesús sacó mejor calificación que yo, pero afortunadamente nos quedamos los dos a trabajar.
Digo afortunadamente porque Jesús siempre fue un gran técnico, pero de alguna manera creo que yo ya empezaba a explotar un poquito más las habilidades de liderazgo. Y perdón, ahí una pausa tantito. ¿Cómo pasaste de aquel muchacho tímido que nos contaste al principio a ahora tener tú la batuta y decir esa parte yo la complementaba con Jesús? Fíjate que cuando estuve en el taller que te hablo de los tornitos, había pues él era el jefe realmente de nosotros, se llamaba Roberto, ingeniero. También él estudiaba en la ESIME, pero él iba en el turno vespertino. Pero él conocía directamente al dueño del taller, entonces él era el encargado, pero él no se metía, él era como una especie, pues como de político, ¿no? Porque él era el enlace de darle los resultados al dueño de la empresa y nosotros éramos los que trabajábamos. Él andaba con el dueño en Acapulco, cotorreando, pero se daba tiempo y me decía, oye, Francisco, yo veo lo que estás haciendo. O sea, ahí es donde yo me percataba que estaba tomando buenas decisiones. Yo veo lo que estás haciendo y trabajas muy bien, pero tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Necesitas cambiar, necesitas ser más extrovertido, necesitas incluso decirme cómo le estás haciendo, porque yo no he logrado esos resultados que tú estás teniendo con la gente, pero si sigues así, pues así te vas a quedar, nadie se va a dar cuenta. Entonces necesitas cambiar tu forma de vestir, necesitas cambiar tu forma de expresarte, necesitas conseguirte urgentemente una novia, olvídate aunque bajes las calificaciones, pero vete a fiestas, movilízate, necesitas ser diferente. Y cada que me veía, que era, no sé, una vez cada 15 días, porque te digo que él no estaba mucho ahí en el taller, pero cada que me veía me daba este tipo de consejos y entonces yo los enlazaba con la experiencia que estaba teniendo con la gente y fui adquiriendo ese tipo de seguridad. Uh-huh. Cuando llegamos a Consorcio Industrial, yo recuerdo perfectamente el primer día de trabajo, nos quedamos de ver Jesús y yo a una cuadra de Consorcio, ahí en Aceros Nacionales, en Tlalnepantla, y platicábamos, decíamos, oye Jesús, pero ¿cuánto nos irán a pagar? Dice, pues no sé. Dice, oye, y si no nos gusta la paga, nos quedamos, me decía Jesús, y le decía, mira, pues la verdad no sé tú, pero yo lo que quiero es agarrar experiencia. Yo, ahora sí que con que no pague, yo me quedo. Yo quiero empezar a trabajar, yo ya quiero empezar a hacer un currículum, ¿no? Porque esto es lo que nos va a mover. Y sí, entramos con un salario muy bajo a Consorcio Industrial, pero la verdad es que no nos importó. Y recuerdo también, te digo, ese primer día de trabajo, porque pues te desnuda, ¿no? Te desnuda. Yo sabía que traíamos los dos, Jesús y yo, un muy buen historial académico. Repito, yo creo que Jesús hizo un mucho mejor examen que el mío para ingresar a Consorcio. Y los compañeros que ya estaban ahí, Fernando y Amado, nos dicen, a ver, nos dan un alterón de planos y nos dicen, separen los equipos chicos de los grandes. Pues es una cosa muy sencilla, pero muy sencilla cuando ya tienes el parámetro. Entonces nosotros empezamos a ver, oye, un equipo de 2 metros, ay, pues estaba grande, ¿no? Pues 2 metros. Y aquí lo ponemos, oye, este mide 8 metros, pues ponlo acá, está más grande. Y empezamos a ver una variedad de medidas ahí. Y entonces ya voy y le digo a Fernando, oye, ¿y qué es chico y qué es grande? Porque pues ya me perdí yo aquí en una cosa tan elemental, ¿no? Sí. Y él me dice, no, mira, chicos son de 10 metros para abajo, medianos de 10 a 20 y grandes más de 20. No, pues ni idea. Entonces ya empezamos a separar nosotros los equipos y esa fue nuestra primer tarea para hacerlo. A partir de ahí, en Consorcio el trabajo era muy matado. De verdad, entrabas a las 8:30 de la mañana, pero no sabías a qué horas ibas a salir, porque como trabajábamos haciendo propuestas para Pemex, hay una hora de cierre de las propuestas. O sea, Pemex dice se cierra el concurso a las 10 de la mañana de tal día y la propuesta tiene que estar allá. Nosotros entregábamos la propuesta al área de ventas, entonces teníamos que entregarla con tiempo para que el área de ventas terminara de dar forma
al concurso y lo llevaran a tiempo a Pemex. Entonces, pues había ocasiones que... Sí, ibas contra reloj. Contra reloj, no terminábamos y terminábamos 11, 12 de la noche y a esa hora entregábamos nosotros nuestro trabajo y ya empezaba ventas, o sea, no éramos nosotros la última parte, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera empiezas a estar trabajando sobre esa presión y empiezas a buscar la manera de cómo hacerlo más eficiente, volviendo a aplicar nuevamente la empatía de que venimos a aprender y era una realidad, o sea, más que empatía es honestidad de que puedes aprender de las demás personas. Las demás personas también empiezan a reconocer lo que ellas no saben y que tú sabes, ¿no? Entonces, como había muchas labores repetidas, no había computadoras en ese tiempo, cabe aclararlo. Teníamos que hacer la lista de materiales. A mano. A mano. Y entonces hacías la lista de materiales, pero ahora imagínate el tener que estar desglosando una boquilla. El tubo, la brida, los birlos, las tuercas, el empaque. Y cada recipiente pues trae N número de boquillas. Era una locura. Era una locura. Entonces, entre todos, esa es la realidad, se nos ocurrió hacer subensambles. Y entonces hacíamos un subensamble de una boquilla de 4, de 6, de 8. En base a los estándares de bufete industrial, empezamos a hacer subensambles de boquillas, de pescantes, de pasamanos, de pads, de faldones, de silletas, de cuánta cosa. Y eso nos generó un problema también ahí interno, pero a nosotros nos hizo muy eficientes. Porque a la hora de describir el recipiente, pues sí sacabas las tapas, el cuerpo, y ya nada más ponías boquilla de 4, boquilla de 8, pasahombre de 24 pulgadas, en lugar de listas de hojas y hojas. Ya tenías segmentado lo que era la de 4, lo que era la de 8, ya lo tenías segmentado, ¿no? Ya lo teníamos todo. Como que lo copiabas y lo pegabas. Exacto, en subensambles. Y además otra cosa, estamos hablando de los 80s. Entonces, en aquel tiempo la inflación en México andaba en 70, 60, 100%. Y entonces hoy una brida te costaba, déjame decir un número cualquiera, 50 pesos y mañana te costaba 80. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo sacabas el precio de un recipiente? Entonces, con los subensambles, uno de nosotros, Zárate, a veces yo, a veces hasta Amado, se dedicaban a actualizar el precio del subensamble nada más. Y entonces nuestras listas de equipo se hicieron muy pequeñas y nos generó problemas porque ingeniería, que era otro departamento, estaba acostumbrado a que sobre nuestras listas iban haciendo el desarrollo de la ingeniería. Entonces, en el momento en que nosotros se las condensamos, dicen, oye, no, ahora yo tengo que sacar la lista de requerimiento de materiales. Ellos sí, parte por parte. Para despiezar. Y decíamos, sí, pero nosotros vamos contra reloj. No, pues nosotros también, pues sí, pero ustedes hacen su trabajo y nosotros el nuestro. Y eso nos llevó también a nosotros a que se viera diferente el área de estimaciones. O sea, antes éramos un departamento muy gris y empezamos a tener una cierta relevancia. Pero también ese tipo de problemas que nos generó con el área de ingeniería, por lo menos a mí me abrió una gran oportunidad porque nos decían, oye, pues venme a explicar qué involucra una boquilla de 8 pulgadas. Y entonces yo tenía que ir a decirles qué involucraba y empecé a tener contacto con ellos. Y a mí lo que en ese momento me interesaba mucho era el ejercer mi carrera en la ingeniería mecánica con lo que a mí me gustaba, que era el diseño. Yo estaba obsesionado con el diseño, hacer números y números. Entonces, en el área de estimaciones, pues hacías números, pero como contador, ¿no? Sumas y restas, precios. Y en el área de ingeniería hacías el desarrollo de la ingeniería del equipo. Entonces, al empezar a tener contacto con ellos, empecé a tener la oportunidad de trabajar en el área de ingeniería sin tener la responsabilidad, porque yo no trabajaba con ellos. Y entonces me quedaba en las tardes y yo le decía, voy a regresarme un segundito. Adelante. Como yo no quería salir de la escuela, yo me metí a la maestría de termodinámica en el Politécnico. Me encantaba, pero solamente fui 6 meses porque tuve también que decidir si continuaba pues al 100 en mi trabajo o continuaba en la escuela, porque como te digo que era muy demandante el trabajo en consorcio,
Cuando yo entré a la maestría, pues yo decía, sabes que yo me tengo que ir a mi clase, y dejaba la chamba botada y se enojaban conmigo. Y tuve que decidir y decidí irme por el trabajo. Me fascinaba. Yo sabía que era como desprenderme de mi mamá, pero me atreví, me desprendí de mi mamá y me fui con mi trabajo. Y entonces ese tiempo que ya no ocupaba en ir a la escuela, a la maestría, empecé a subirme al área de ingeniería. Y entonces yo le decía, oiga, ingeniero, pues déjeme revisar el cálculo del recipiente que están haciendo allá. Yo todo este conocimiento ya lo había adquirido en el seminario de titulación, porque no olvidemos que gracias al seminario conseguí mi primer trabajo. Titular y todo eso. Y me titulé. Entonces, me prestaban los planos y yo los revisaba. Y pues es aburrido estar revisando algo de alguien que ya lo sabe hacer. Y entonces un buen día se me ocurrió decirle, oye, Inge, ¿y por qué no me dejas diseñarlo yo y me lo revisas tú? Y entonces ahí descubrí una llave que para mí ha sido fundamental y creo que para mucha gente, pero no se da cuenta porque no queremos dar. Primero queremos recibir y no. En este mundo primero hay que dar. ¿Esa fue otra decisión tuya importante? Importantísima. Te voy a decir por qué. Porque el ingeniero pues, estaba saturado de trabajo y entonces encontró una forma pues hasta de irse temprano. Porque él me decía, pues a ver, diséñate este. Y yo me quedaba a diseñarlo y él al siguiente día, en lugar de haberlo diseñado él, llegaba, lo revisaba y pues sí, oye Francisco, mira, faltó esto, te faltó aquí X. Para mí era un aprendizaje y para él era tiempo con su familia porque salía más temprano. Sí. Y entonces, pues yo me aventaba un poco, bueno, pegado a mi trabajo, pero me daba tiempo para subir a hacer uno que otro diseñito. Hasta que un ingeniero también ahí en consorcio, en el área de ingeniería, me llama, el ingeniero Gómez Tagle, ya era de edad avanzada, supongo que ya no está entre nosotros, no lo sé, ojalá y estuviera, pero ya hace mucho tiempo. Y me dice, oye Francisco, pues ya vendieron, porque nosotros éramos los de estimaciones, ya vendieron una grúa viajera, no recuerdo, 30, 40 metros de claro. Dice, pero eso nunca lo hemos diseñado aquí. Échate los momentos. Y yo soy eléctrico. Dice, yo selecciono los motores, ¿por qué no lo hacemos juntos? No, ingeniero, pues yo encantado, pero tampoco jamás en mi vida he diseñado oficialmente esto, ¿no? Dice, pues vamos a aventárnosla. Y a mí me daba mucha seguridad eso, te digo, son de los miedos que fui rompiendo, porque yo lo hacía muy seguro, porque yo no sentía directamente la responsabilidad de respaldarlo. Yo sentía que él lo respaldaba. Pero conforme vas avanzando, pues te das cuenta que él no tenía ni la menor idea de los cálculos que yo le presentaba. Pero cuando al final de todo el trabajo ves la cabeza del tractor y el dolly 40 metros atrás y el monstruo de grúa que tuvo que quitar puentes y cosas de ese tipo para transportarse, dices, no juegues, la hicimos nosotros, ¿no? Ves plasmado en una realidad aquello que pasó por tu mente con un montón de ideas abstractas que son las fórmulas. Y la verdad se te enchina el cuero de la responsabilidad de que se vaya a caer, de que vaya a funcionar. Afortunadamente nunca supimos de reclamos cuando yo salí de consorcio, entonces creo que fue todo un éxito. Se cayó, no. Y fíjate que a partir de ahí, el ingeniero José Luis Cabral trabajaba ahí en envases en consorcio industrial. Pero él era muy cotizado, la verdad. José Luis Cabral era muy perseguido por varias empresas porque se metía en la ingeniería, se metía en la manufactura. Él le metía, pero le metía entusiasmo. Él traía una dinámica, prendía a los trabajadores. Era una estrella, la verdad, el ingeniero. Y entonces se lo llevan a envases de acero a hacer recipientes criogénicos. Yo me quedé en consorcio industrial, yo seguía con la misma idea de trabajar en las estimaciones y ir profundizando en el diseño, en la ingeniería. Y no tardó mucho tiempo en que me llamó por teléfono y me dice, oye, Francisco, están pidiendo un ingeniero de diseño acá, ¿por qué no vienes? No, pues encantado. Entonces, también ese es un parteaguas, el hecho de que haya gente que voltee y te dé la mano, ¿no?
la gente que de alguna manera confíe en ti, valore el esfuerzo que estás haciendo y el reconocimiento pues de que estás haciéndolo bien o por lo menos intentando hacerlo bien. Y entonces me fui a hacer mi examen a envases de acero y empecé a diseñar recipientes criogénicos. Fue una experiencia completamente diferente porque en envases de acero era una empresa, a pesar de ser grande, era una empresa como casera, porque todo lo querían hacer ahí adentro. Y yo iba con la filosofía de consorcio industrial de que todo lo comprábamos, las bridas, todo. Entonces, yo iba del área de estimaciones, empiezo a hacer el trabajo de ingeniería, que era nuevo para mí de manera oficial, aunque ya lo había hecho en consorcio, pero era ahora sí que atrás de cámaras, ¿no? Sí. Ya empiezo a ser responsable y mi jefe era el ingeniero Jorge Sánchez, un ingeniero muy bueno, muy teórico. A él le gustaba llegar con los números hasta las 10 milésimas y yo era muy práctico. Yo me quedo hasta las décimas y a lo mejor hasta los enteros. Yo siempre he sido muy práctico en ese sentido. Entonces, pues había cierta diferencia de ópticas, no realmente un desencuentro, pero diferencia de ópticas porque a él le molestaba mucho que no abonara yo hasta el fondo de los números, sí. ¿No? Y él se entendía muy bien con el dueño de la empresa, que era el ingeniero Fernando Franco, y así se iban y se ponían a conversar de sus tanques y le ponían 200 cifras hacia adelante del punto decimal y ellos felices. Pero tuve la oportunidad de empezar a tener contacto nuevamente con la gente de la planta, porque mi trabajo era ingeniero de producto. Allí los tanques el objetivo era estandarizarlos. Y entonces me encuentro yo con una palabra que nuevamente me marca, porque como yo fui muy práctico, siempre he sido práctico, así me considero yo. Te digo que en el área de estimaciones empezamos a hacer subensambles. Eso de alguna manera es tomar un estándar y aplicarlo para todo el trabajo. Todo. Entonces, cuando acá me encuentro con que son 6 diseños de equipo solamente en el año y los 100 tanques que salen están basados en esos 6, pues lo tienes que estandarizar. Entonces, pues me gusta el trabajo, hacemos un trabajo de estandarización y eso me da tiempo a meterme a mí a la planta, a convivir con la gente y me encuentro personas que estaban haciendo estimaciones pero que no les gustaba y que no llevaban un estándar y pues yo venía de todo esto. Entonces igual vuelvo a lo mismo, ¿no? Que me ofrezco a ayudarles pues simplemente para aprender y para que las cosas fueran mejor. Yo siempre he visto las empresas donde he trabajado, Dani, como un ente. Todos somos uno. El hecho de que yo tenga carencias hace que tú tengas carencias. El hecho de que yo tenga una habilidad hace que tú tengas una habilidad. Entonces, para mí, el hecho de que estas personas que hacían esas estimaciones no tuvieran la visión o la experiencia que yo ya traía de consorcio industrial, para mí era un déficit en la empresa. Entonces, no era algo personal que yo buscara un reconocimiento, sino era el tratar de subsanar como volvemos a los tiempos del taller. Sí. Oye, lo tenemos que hacer rápido y bien, pues hay que ayudarle al que acaba de entrar y el maestro que tiene más experiencia que nos enseñe, ¿no? Uh-huh. Yo desde ahí empecé a verlo. No sé si te des cuenta cómo hay esos pequeños hechos que van realmente conformando los cimientos de lo que eres posteriormente. Entonces yo a una de estas personas, a Salvador, no recuerdo su apellido, perdón, le digo, oiga, don Chava, ¿usted hizo esto? Sí. Le digo, oiga, ¿y por qué no lo hace de esta manera? Dice, pues es que, a ver, vente y ayúdame. Sí. Y entonces él me empezó a enseñar lo que eran las bombas criogénicas, que estaban completamente fuera de lo que yo hacía de los tanques criogénicos. Entonces vuelvo a ver esa oportunidad de que en el momento que das, recibes. Y empiezo a meterme en las bombas criogénicas y empiezo a sacar yo un estándar de cómo podría ser su estimación de sus bombas criogénicas e incluso me atrevo a hacerle unos formatitos para que ya nada más él vaya actualizando los precios. Ok. Afortunadamente,
y yo pienso nuevamente que en la forma de dar está el recibir, una parte fundamental. Él lo lleva con el director general y pues desde mi punto de vista él no se cuelga la medalla porque él no le dice, oye, mira, ya hice esto, sino que un buen día en la tarde, yo apurado haciendo todavía mi trabajo, me llaman de la dirección y yo dije, ay, güey, ¿dónde la regué? ¿No? ¿Qué hice? Me hablan de la dirección y ya voy ahí con el director y me dice, oye, ¿tú hiciste esto? Sí. Y me empieza a hacer preguntas relacionadas de por qué, cómo abarcaría esto, cómo abarcaría el otro, si lo podríamos extrapolar a reparaciones de los tanques, ¿no? Pues sí, ingeniero. Y le empiezo pues yo a platicar el know-how que yo traía de consorcio de hacer subensambles. Él lo tenía muy claro en la cuestión operativa de su planta. Él era el director general, el ingeniero José Antonio Cueva. Pero en esta cuestión de las estimaciones, pues cada quien trabajaba como podía. Pero llevamos esta cuestión de los subensambles de alguna manera y le gusta. Y en ese momento me dice, oye, ¿y no quisieras otro puesto? Y yo le dije, y es algo que alguna vez te comenté. Le digo, no, pues yo encantado. Y me dice, es que no toda la gente está dispuesta a crecer. Y yo dije, no, ¿cómo? No. Todos queremos ganar más, pero no todos estamos dispuestos a crecer. Y entonces ahí te puedes dar cuenta cómo en ese dar y recibir, Daniel, está el crecimiento. Es algo de lo que tenemos que fomentar en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra familia. En el momento de dar está el recibir, en el momento de aportar está el crecimiento. Y entonces me ofrecen un mejor salario, un mejor puesto y me empiezo a enfrentar ya una serie de mayores responsabilidades de la empresa. Me hago cargo de las reparaciones y hacerme cargo de las reparaciones ahora me pone en contacto con la gente directamente de Crioinfra. Entonces, no sé si te vayas dando cuenta cómo en el momento que tú te atreves a dar y salir de esa burbuja que ya dominas, tienes contacto con otras personas que te llevan a otro lugar y te llevan a otro lugar y se va haciendo ese encadenamiento de tu crecimiento. Sí, cada circunstancia de repente parece como que es un pequeño mundo y entonces tú estás inmerso y piensas que nada más existe eso. Y en el momento que tienes la capacidad de asomarte y tratar con otras personas, oye, también existe esto, también hay esta posibilidad, también se puede hacer esto otro, ¿no? Y la gente te conoce, y te conoce y reconoce tus aptitudes. Y las que no tengas también te ayudan. ¿Y cuando todas esas aptitudes te dan ese impulso para tú salir y dejar de ser empleado y ahora convertirte en lo que eres hoy, convertirte en un empresario? ¿Cómo viene esa parte? Mira, y si nos cuentas qué haces hoy, perdón, fue un proceso qué es lo que muy haces hoy largo. para entender cómo fue que pasaste. Bueno, hoy la verdad es que a mí me sigue costando trabajo decir que soy empresario, sé que soy empresario, pero yo prefiero seguir pensando que soy ingeniero mecánico porque eso me permite el no subirme a un nivel donde a lo mejor no tengo toda la movilidad que siento cuando hablo de ingeniería mecánica. Me siento creativo, me siento libre, me siento en mi estado de ánimo correcto. Empezamos haciendo pailería, que fueron tubería prefabricada para estaciones de gas. Yo trabajé en una empresa que se dedicaba a la metalmecánica, era IFAMESA, Ingeniería y Fabricaciones Mecánicas se llamaba, dependía del grupo Bufete Industrial y yo empecé en IFAMESA nuevamente en estimaciones. De ahí de estimaciones pasé a ingeniero de producto y a ingeniero de proyecto y entonces ya tenía yo acceso también a la manufactura y ahí es donde empecé a ver el contexto completo de la empresa. Desde que haces la estimación y vendes el producto, ser responsable de que no se pase del costo y ser responsable de entregar el proyecto con calidad y a tiempo. Con calidad y a tiempo, lo cual resultaba muy complicado porque yo no manejaba los dineros y entonces pues llegaban muchas veces tarde los materiales.
Pero el hecho de que tengas el contexto completo de la empresa te da también ahora nuevamente una perspectiva diferente. Y en alguna ocasión, decía yo que nos empezamos con tubería prefabricada, haciendo módulos para gas natural. Estamos hablando del año 99. Yo como ingeniero de proyecto ahora tengo que resolver también las dudas técnicas y aclaraciones con los clientes. Y en un ir y venir con uno de los clientes me doy cuenta que él tenía subcontratado pues una cuadrilla de personas, porque ni siquiera era un taller, porque trabajaban en sus propias instalaciones de ellos, como en una bodega. Tenía subcontratadas unas personas que le hacían esos módulos pequeñitos. Y nosotros en ese tiempo en IFAMESA le habíamos hecho un módulo, pero gigantesco, un módulo que ocupaba un tercio de la nave industrial que era IFAMESA. Okay. Era un módulo muy grande que se entregó desarmado para que ellos lo armaran en campo. Y los que ellos entregaban pues eran unos módulos pequeñitos de tubería de 2 pulgadas, tubería de 1 pulgada. Y yo cuando voy a resolver este tipo de dudas me doy cuenta, con el debido respeto, pues que estas personas no tienen la calidad suficiente a la que estábamos acostumbrados ofrecer en este tipo de empresas para ese tipo de producto que es gas, ¿no? Finalmente es un producto que requiere rayos X, pruebas no destructivas, todo. Sí, conlleva un riesgo el no fabricarlo con calidad. Que cumplan, ¿no?, cabalmente con un código. Y yo veía ciertas deficiencias en su manufactura de ellos. Y entonces se me ocurre, lo comento con otros compañeros del trabajo, particularmente Ernesto Tavares, y dice, oye, ¿y por qué no se las hacemos por fuera? Y entonces es ahí donde nace la idea de poder hacer. Y entonces lo platico yo cuando fui a resolver dudas. Le digo, oye, ¿quién te está haciendo esto? No, pues ya me comenta cómo está el asunto. Le digo, oye, ¿y si yo te los hiciera por fuera con toda la calidad que te estamos entregando estos módulos enormes de IFAMESA? Dice, ¿pero cómo le harías? Le digo, pues trabajando el tercer turno, porque tendría que ser fuera de horario de trabajo, pero yo te ofrezco pues tener toda la infraestructura para que tengas un dossier de calidad que no le entregaban, que él no conocía hasta que se le hizo el trabajo en IFAMESA, y que él se da cuenta al recibir el trabajo pues que hay un mundo de diferencia. Entonces en ese momento IFAMESA ya iba en declive, ya no nos pagaban a veces la quincena, no nos daban el aguinaldo. Empezaba a haber muchos problemas de liquidez de dinero en IFAMESA, y nosotros honestamente pues estábamos buscando qué hacer. Entonces sí hay una conjunción ahí de cosas. No sé por qué, eso sí no podría explicarlo, pero yo desde tiempo atrás yo había querido ser independiente. O sea, es lo que te iba a preguntar. ¿Ya tenías esa idea? ¿O fue el primer contacto como con el No, emprender? Yo ya tenía esa idea. El primer contacto fue una empresita, una comercializadora que hicimos con Jesús Zárate, Fernando Cruz, y revendíamos cosas. Duró muy poco tiempo, no tuvimos éxito. De hecho, fue un fracaso completamente para nosotros. Pero yo ya tenía esa idea de independizarme. ¿Será que tal vez miembros de mi familia, mis 2 cuñados, esposos de mis hermanas, ellos siempre habían sido independientes, uno dedicándose a la pintura y otro haciendo muñecos para los niños. Como artesanías y cosas, pero trabajaban de manera independiente. Entonces a lo mejor eso, al verlos yo desde joven, desde chico, me empapó de una idea. A lo mejor me empapó porque yo de alguna manera con el de la pintura iba y hacía trabajitos también, ¿no? Entonces, de alguna manera como que pues, me atrapó tal vez. Entonces yo ya tenía la idea. Entonces cuando surge esta idea de hacer los módulos de tubería prefabricada, pues yo veo satisfechas 2 cosas. Una, el deseo de querer hacer algo, y otra, pues el tener un dinero que ya no estábamos recibiendo de la empresa donde trabajábamos. Sí. La realidad es que nos dieron muy poquito trabajo para empezar. Lo hicimos muy rápido, porque pues, para nosotros eran juguetitos eso que hacíamos con ellos. Lo hicimos muy rápido, pero ellos como que trabajaban 6 meses, 6 meses se quedaban muertos.
Entonces, en esos 6 meses que se quedaron muertos, llegó el declive de IFAMESA, me dieron las gracias y me dediqué de lleno a esto. Te voy a ser sincero, yo sí lo pensé y dije, bueno, ¿me dedico a esto o me voy a buscar trabajo? Pero para ese tiempo casi ya no había industria metalmecánica grande aquí en México, aquí en la ciudad se puede decir, o en el área metropolitana. Todo estaba hacia donde estaban los pozos petroleros. Y dije, no, mejor me voy a dedicar a esto, voy a darme la oportunidad de ser empresario. Y afortunadamente tuve una muy, muy buena respuesta, porque cuando yo le hablé al cliente que tenía y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy de tiempo completo para ti. Luego me mandó un montón de bases de módulos por hacer. Recibí un gran apoyo también. La empresa era Schlumberger. Un gran apoyo por parte de ellos, porque pues nosotros pues no tenía capital. Entonces me pagaban de contado. Prácticamente eran maquilas y recibía el dinero y le pagaba yo a la gente. Y empecé a hacer ese tipo de administración que para mí no era desconocido, porque yo ya había llevado pues todo este know-how a lo largo de las empresas, la empatía con la gente, el hacer equipo, el reconocer a la gente. ¿Y ya cuánto tiempo pasó de eso? Pues empezamos el 12 de diciembre de 1999, o sea que cumplimos 20 años el año pasado. Este año va a ser especial porque vamos a cumplir 21 en estos tiempos de pandemia y créeme que es un gran logro. Entonces, ¿Y hoy cómo está la empresa? Fíjate que son tiempos muy extraños. Cuando cumplimos los 20 años, y sigo convencido de eso, nosotros en todo este proceso de 20 años nos hemos consolidado. Somos una empresa que trabaja con gran calidad. Somos reconocidos por gente que viene del extranjero y reconoce nuestra calidad. Pero por alguna extraña razón, que son estos tiempos, tengo la impresión de que no somos bien reconocidos en el mercado mexicano. El extranjero viene y reconoce la calidad del producto. De hecho, nuestro producto, el 95% se va a otros países, incluso tal vez más del 95%, y el 5% se queda en el mercado nacional. Pero nuestros clientes siento que siguen insatisfechos con lo que les entregamos, y yo siento que la tuerca ya está muy apretada. Que ¿Y a qué se lo atribuyes difícil esa insatisfacción? Mira, yo creo que es parte de la idiosincrasia mexicana. Yo creo que no toda la gente ve esa posibilidad de dar para recibir. Yo creo que nos sigue afectando mucho en México el hecho de querer sentir que nosotros somos los jefes, los que mandamos, que no hay esa empatía, como lo he venido platicando ahorita, de la relación entre tú y tus trabajadores, esa empatía para reconocer lo que haces bien. Yo creo que mucha gente quiere sentirse el jefe y tiene que marcarte que estás mal para seguir teniendo esa supremacía. ¿Es como justificar el trabajo donde tú una patada bajo la mesa? Yo creo y que decir, aquí está mi autoridad y un poco necesito eso, justificar. Un poco eso y justificar su propio trabajo. Porque yo creo que podríamos haber menos personas en las áreas de calidad. Ellos, nuestros clientes, podrían tener menos gente en el área de calidad. Nosotros podríamos tener menos gente en el área de calidad y dejarle la responsabilidad de la calidad al que realmente la hace, que es el trabajador. Pero entonces, si yo no encuentro nada, tengo que buscarlo, porque tengo esa impresión, que me perdonen, tengo esa impresión de que tengo que justificar el por qué estoy aquí. Y eso desde luego sube la vara de la calidad, ¿no? Sube la vara de la calidad y no nos damos cuenta que en lugar de justificarlo, estoy frenando, estoy dándole golpes al pesebre, al mercado. Porque si revisamos productos que vienen de otros países, China, por ejemplo, nosotros hemos reparado productos que el cliente compra en China y que son de verdad muy malos. ¿Y cómo es posible que con una chaineadita que le demos sí lo aceptan porque viene de otro país y el nuestro le buscan y le buscan y le buscan? Entonces yo creo que ha faltado esa capacidad de ser empáticos, porque yo en ningún momento
estoy pidiendo que bajen la vara. Para mí, el hecho de que exijan calidad, yo he tratado, y creo que siempre ha sido un sello personal desde que estudiaba, el hecho, yo nunca he querido ser el mejor. Me he esforzado por hacer las cosas bien, pero yo creo que llegar a un 10 es demasiado esfuerzo que te quitaba tiempo de fútbol, que te quitaba tiempo con tus amigos. Demasiada paz te quita, ¿no? Exacto. Cuando puedes tener un 9, un 9.2 y te sientes muy satisfecho y es un trabajo muy decoroso. Yo creo que pasa aquí lo mismo. Estamos obsesionados, nuestro cliente está obsesionado con que le entreguemos un trabajo de 10, cuando el trabajo que viene del resto del mundo tiene 7. Y que si le entregáramos un 9, todos estaríamos felices y tendríamos una mayor captación de mercado, podríamos mejorar costos, podríamos deshacernos de tantos procesos que implica llegar a un 10 y que no nos damos cuenta, pero que lo queremos seguir teniendo ahí porque nosotros somos los que mandamos. Y si estuviera en tus manos hacer eso, ¿qué es lo que harías? ¿Cuál sería la propuesta para cambiar eso, para tener mayor captación? Trabajar realmente en conjunto. Okay. Ser realmente capaces de hacer una cadena productiva. Pero esa cadena productiva, nosotros estamos en el sándwich. Nosotros tenemos que quedar bien con el cliente que nos pone una vara de 10, pero debemos depender de proveedores que desconfían de que les vas a pagar. Después de 20 años de negociaciones, de 20 años donde todo se ha pagado, ellos siguen teniendo esa duda. Y digo, los justifico porque hay muchos negocios en México que de la noche a la mañana quiebran. Y todos estamos expuestos a eso. Y ahí es donde se quedan las cuentas sin pagar, ¿no? Pero después de un avance tan sólido durante 20 años, es muy complicado que los proveedores se integren y te apoyen para formar una cadena productiva. Como que en México seguimos estando separados. Yo cuido mi negocio, tú cuidas el tuyo y tú cuidas el tuyo. Cuando realmente debiéramos ser una cadena. Tú me dices, ¿qué harías? Yo haría eso, un trabajo de equipo. Yo desde la cabeza, en este caso, que son nuestros clientes, empezaría a trabajar contigo para que veas que la vara está donde debe de estar, en un nivel razonable. Yo no quiero que haya mala calidad. Un nivel razonable y trabajar para que los proveedores vean que tú tienes una empresa sólida y que tengan confianza en ti. Pero como trabajamos individualmente, los proveedores de alguna manera también reciben información y dicen, oye, ¿y cuándo Famapeca va a dejar de cumplir con tanta exigencia con estos cuates? ¿Cuándo le van a dar una patada a Famapeca y nos va a dejar de pagar? O sea, también los entiendo. Entonces, esas desconfianzas, en lugar de hacer equipo, nos desunen y nos quitan competitividad. Yo creo que es una parte fundamental. Me gustaría poder estar en una posición donde pudiéramos trabajar esto. Yo creo que desde nuestra empresa, a pesar de ser el sándwich, sí hemos logrado compaginar algo de esto y por eso hemos seguido adelante. Porque muchos de los competidores no lo han logrado hacer y no es que sean malos. El problema es de que o no cumples con la calidad o no cumples con los proveedores o no haces empatía con tu personal y se compromete a hacer esa calidad. No, pues está súper interesante. Yo creo que ese tema es hasta para otro episodio completo, ¿no? Pues la verdad es que hacer los análisis de verdad. Y meternos cuál sería la parte que quizá debería ser el proveedor, cómo se manejan todas esas cosas. Yo creo que es para echarle hacia adelante. Pero me gustaría ir cerrando la conversación preguntándote, en las entrevistas, no he estado en muchas entrevistas de trabajo, pero en algunas de las que he estado te preguntan, oye, ¿cuáles son tus defectos? Y ahí como que, ¿no? Como que nos cuesta trabajo, ¿no? Y ya tenemos hasta algunos ya estudiados y no, pues es que como soy demasiado responsable, pues a veces me molesto, pero aún así nos echamos ciertas flores, ¿no? Porque es complicado. Entonces, en este sentido, sabiendo que no es una pregunta sencilla, yo quisiera preguntarte, ¿qué has perdido hoy, Francisco Pérez, el que se convirtió en empresario? Ya me comentaste tu visión de eso, pero bueno, al final del día lo eres. ¿Qué ha perdido de ese chavo o de ese empleado apasionado a la hora, al ser el día de hoy empresario?
y también qué ha ganado. O sea, ¿qué te ha cambiado para mal? Que dices, mira, yo creo que sí he perdido esto, he perdido aquello, o he cambiado en este sentido, porque creo que es lo más difícil, ¿no? Y también decir, pero he ganado esto que en aquel momento no tenía. Mira, voy a tratar de contestarte en algo que para mí resulta muy claro y ojalá pueda externarlo de esa manera muy clara, porque yo creo que la respuesta está en la misma pregunta. O sea, la respuesta está mezclada entre lo malo y lo bueno. Antes de hablar del defecto, como tú bien lo dices, yo considero que la principal virtud que desarrollé durante todos estos años, y así lo ponía en mi currículum cuando solicitaba empleo, era que tengo la capacidad de formar muy buenos equipos de trabajo. De hecho, este último comentario del cliente, nosotros y el proveedor es hablar de un equipo, no hablar de un equipo de trabajo. Yo creo que ha sido una gran virtud y acierto, que creo que he formado muy buenos equipos de trabajo. Creo que este equipo de trabajo que tenemos en Famapeca es el que nos ha permitido seguir adelante. No sería capaz por mí, sería capaz por el equipo de trabajo. Y ahí viene lo que he perdido. En el momento en que tú formas un equipo de trabajo y vas delegando las responsabilidades, te haces a un lado. Pierdes cierto control. Te haces a un lado, porque si no, tú tienes que seguir controlándolo y no dejas que explote la gente todas sus virtudes. Entonces, en la ganancia de tener un gran equipo de trabajo, viene la pérdida del control completo y viene también la pérdida de crecimiento de alguna manera. Se ve compensado porque el equipo de trabajo, al ser bueno, te va llevando hacia un crecimiento también. Pero ya no es el crecimiento, como tú lo dijiste, del empresario que quiere experimentar nuevas empresas, sino es el crecimiento de la propia empresa. De lo bueno que se obtiene de todo esto, pues es que puedes explorar otros campos como empresario, aunque ahí entras en un área de confort donde dices, oye, no puedo de alguna manera también descuidar la empresa, mi niño, mi bebé. Y no logras ni desprenderte ni quedarte. No sé si me explico. Sí. Entonces, te encuentras en un sentimiento de repente de incertidumbre, ¿no? Ajá, porque hasta dónde sí me meto y paro el posible crecimiento y hasta dónde lo incentivo como para decirle márchate, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo creo que es ahí. Y créeme que esa es una de las razones por las cuales cuando me dicen eres empresario, se los agradezco, sí lo soy, pero si realmente fuera un empresario formado, yo creo que esta última respuesta que doy tendría otro tipo de soluciones. Lo que sí te puedo decir, que me siento muy satisfecho con la vida que tengo, me siento muy satisfecho con los equipos de trabajo que tengo, porque más que empleados, tengo amigos. Espero que ellos también así lo sientan, lo vean y sientan ese apoyo. Y otra de las cosas que quisiera dejar en esta conversación, muchas veces me han preguntado, oye, ¿tienes lo que quieres? Y la respuesta que yo siempre doy es, mira, yo nunca me he preocupado por pedirle a la vida realmente algo en particular. A lo mejor como mis orígenes, como yo te decía, nunca me enseñaron a tener una visión muy larga y yo quería tener un camioncito para pasear y quería tener cosillas así muy sencillas. La vida siempre me ha dado más. Entonces, en el momento que sientes que la vida te ha dado más, sientes esa responsabilidad hacia con los demás, hacia contigo mismo y te sientes comprometido a seguir adelante. Entonces me siento muy bien. Les agradezco que me digan empresario. Soy un empresario. Ojalá un día lo consolide. Ojalá un día lo logre en toda una visión completa de un grupo de empresas. Pero hoy por hoy me siento muy satisfecho con todo lo que somos, porque no soy Francisco Pérez. Somos un equipo de trabajo
en base a amigos, en base a responsabilidades y en base al esfuerzo y la visión de mis compañeros de trabajo, que son los que ahora me empujan. Qué padre, ¿no? Pues muchísimas gracias. Esta es una historia de éxito. Yo tenía muchas ganas de grabar el episodio porque conozco la historia, conozco también muchísimos más detalles, pero el tiempo desafortunadamente no nos alcanza. Entonces, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Por último, nada, me gustaría que le pudieras dar un consejo a los chavos que están indecisos, a la gente que de repente cuando tú te encuentras en cierta posición, que yo creo que tú también experimentaste de decir, si la voy a armar o no la voy a armar. Yo he estado en esa situación N cantidad de veces. De hecho, hace rato, ¿no? Platicaba Zuleika y decía, ya ves que es bien inquieto, ¿no? Pero parte de esta inquietud precisamente es que nunca me puedo sacar por completo de la cabeza el pensar que puedo fracasar. O sea, decir, híjole, como que siento que no, como que siento que ya me estoy atorando, ya estoy dejando de hacer, puedo fracasar. Entonces eso hace como buscar la nueva experiencia, buscar aquello. Pero cuando tú no tienes todas las herramientas o no tienes gente que pueda contarte como tú que me has contado muchas veces tu historia, sí te crea un vacío incluso existencial, ¿no? O sea, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál sería el mejor consejo que le pudieras decir a la gente que se pueda encontrar hoy así, como volteando hacia arriba y decir, ¿la voy a hacer? ¿No la voy a hacer? ¿Qué haré? Es confianza en sí mismo. De verdad, todo lo que una persona se proponga hacer, lo puede lograr hacer. Yo creo que solamente hay que separar un poco. Decimos, hay que soñar y los sueños se vuelven realidad, pero hay que soñar cosas reales. Porque soñamos en los resultados, ¿no? Quisiera estar en un yate y no volver a trabajar. No, esos son beneficios que un día te tienes que ganar, pero un sueño real es lo que realmente quieres hacer, quieres construir. Entonces, tener confianza en que podemos construir lo que queramos. Y no hablamos físicamente de una construcción, que también puede ser, sino de lo que construyamos con nuestra vida y con la vida de los que están a nuestro alrededor. Porque eso también nunca hay que olvidar, que no estamos solos y que no somos los artífices, somos parte de lo que queremos hacer. Entonces sí es importante conjuntarse con la gente adecuada, pero tener confianza en lo que tenemos que hacer y reconocer, porque mira, hay diferentes tipos de liderazgo, pero también hay diferentes tipos de conocimiento. Y debemos reconocer cuando alguna persona tiene que llevar el liderazgo y no somos nosotros, el no sentirnos menos. Simplemente es un liderazgo que en ese momento hace falta y que también debemos aprender a seguir. Pero asumir la responsabilidad de que si el liderazgo es nuestro, hay que tomarlo también tenemos que tomarlo. Pero tener la confianza en nosotros mismos. Eso es la parte fundamental. Y qué bueno que te alimente ese sentimiento de fracaso, porque finalmente una parte es la confianza, pero nada gano con tener confianza y no moverme. Necesito el fuetito atrás para seguir avanzando. Claro. Y ese no hay que dejarlo nunca. Claro, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañes en un episodio de Geodésica. No, pues el agradecido, créemelo, soy yo por dejarme externar mis pensamientos. Y yo creo que vas a tener mucho éxito. Eres una persona exitosa, te conozco. Y nos hace mucha falta ese motor que tú traes para seguir adelante. Gracias, pues que cuando nos vaya mal, sea como nos vaya como hoy. Exactamente. Bye. Gracias.